Tercer parcial, unidad de aprendizaje, temas selectos de biología. Tema 3.1, origen, estructura y función de las plantas. Durante este tema analizaremos la estructura, la nutrición y transporte, la absorción, intercambio de gases y respiración que corresponde a los procesos fundamentales llevados a cabo en las plantas. Origen y evolución de las plantas. De acuerdo con los registros fósiles, se sabe que las plantas terrestres aparecieron hace aproximadamente 400 millones de años. En este punto, las características de la Tierra primigenia eran que se encontraba cubierta en su mayor parte por agua. Había una intensa actividad volcánica, así como constantes tormentas eléctricas. Las características de la atmósfera estaban en formación. En este ambiente se cree que los primeros organismos en aparecer fueron las bacterias, organismos procariotes. Estos iniciaron con una alimentación heterótrofa, es decir, se alimentaban de nutrientes orgánicos que se encontraban disueltos en este mar primigenio. Posteriormente, conforme estos materiales orgánicos comenzaron a escasear, algunos de estos organismos se adaptaron y comenzaron a llevar a cabo la nutrición autótrofa, que es aquella en la cual se encarga de transformar la energía luminosa en energía química y posteriormente alimento. En este punto, estos organismos comenzaron a congregarse y vivir en formas de colonias y estos organismos dieron lugar a la formación de las primeras algas fotosintéticas. Este tipo de organismos comenzaban a tener este tipo de nutrición autótrofa y una serie de células organizadas que, si bien no formaban un tejido propiamente, pues iniciaron las bases para el desarrollo de estas estructuras. Posteriormente de las algas se cree que se dio el desarrollo y la adaptación para la formación de los primeros vegetales que dieron lugar a las diferentes plantas que conocemos hoy en día. Debieron existir diferentes adaptaciones que las plantas desarrollaron de la vida terrestre para lograr este paso o cambio de algas, organismos acuáticos, a las plantas. Es probable que hayan evolucionado a partir de estos organismos y que el éxito evolutivo de pasar del agua a la tierra se haya realizado en forma gradual mediante una serie de adaptaciones tales como estructuras que eviten la pérdida de agua, como por ejemplo la cutícula, que es una delgada membrana que recubre a las estructuras vegetales para evitar la pérdida de este líquido. Estructuras que le permitieran captar el agua, ya que al no encontrarse más en un ambiente acuático, pues tenía que desarrollar estructuras que le permitieran captar este nutriente y en este sentido se llevó a cabo el desarrollo de la raíz. Estructuras que permitieran la conducción de nutrientes. En este caso, conocemos que estas estructuras corresponden al xilema y al floema. Estructuras que aumenten la eficiencia de captación de la energía, por ejemplo, las hojas, que están adaptadas o contienen estos pigmentos fotosintéticos que tienen la función de atrapar los rayos luminosos. La protección contra la desecación y otros daños a los órganos sexuales. En este desarrollo entró la parte de la formación de las flores. Sabemos hoy en día que hay plantas que tienen flores con ambos aparatos reproductores o en algunas especies presentan una flor para cada uno de ellos. Y estructuras que aseguren la dispersión de estos organismos, en este caso pues corresponde a las semillas, ya sea en vegetales que tienen semilla desnuda o semillas que se encuentran contenidas en un fruto. Dentro de las estructuras que caracterizan a las plantas tal y como las conocemos hoy en día, se encuentran que son organismos autótrofos y sésiles. En el caso de la autotrofía se refiere al tipo de nutrición. Las plantas tienen la capacidad de transformar la energía luminosa y nutrientes inorgánicos en nutrientes orgánicos que posteriormente serán aprovechados.
Este proceso es conocido como fotosíntesis. También las plantas son organismos sésiles, es decir, que se encuentran fijos a un sustrato. Algunas plantas se encuentran fijas al suelo, otras que se fijan a otro tipo de sustratos, por ejemplo, otras plantas, algunas rocas. Entonces, estos organismos son sésiles y se refiere a esta característica. Transforman la energía luminosa en energía química que va a proveerle de los diferentes niveles energéticos para poder desarrollar sus procesos vitales. Dentro de esta energía luminosa o esta captación se lleva a cabo en los cloroplastos, que son un órgano exclusivo de la célula vegetal que contiene pigmentos que se encargan de atrapar estos rayos luminosos y llevar a cabo esta transformación. Se encuentran adaptados a tanto ambientes terrestres como ambientes acuáticos. Existen plantas acuáticas que aún conservan algunas de sus características un tanto primitivas. Pueden presentarse en forma de organismos como árboles, arbustos y otras que son herbáceas, dependiendo de la especie y las características en cuanto a sus tejidos. Llevan a cabo la reproducción sexual a través de los órganos sexuales contenidos en las flores, en las plantas denominadas gimnospermas, y en el caso de todas las plantas, la reproducción asexual a través de la propagación vegetativa. Dentro de la reproducción sexual llevan a cabo la polinización, en donde emplean o se apoyan de organismos polinizadores que se encargan de diseminar estas células sexuales a las diferentes flores. Y también en la producción de semillas es un medio de propagación para que estas plantas puedan diseminarse a través de la superficie terrestre. A continuación analizaremos las características de las estructuras de las plantas. Dentro de los grupos de las plantas actuales se encuentran las gimnospermas, que son las plantas que producen semillas que no se encuentran contenidas en un fruto, y las angiospermas, que son aquellas cuyas semillas sí se encuentran contenidas en este fruto. Son las plantas más abundantes y las que conocemos generalmente en nuestro entorno. Dentro de las estructuras que presentan estas plantas se encuentra la hoja, que es un órgano especializado en llevar a cabo las funciones de nutrición e intercambio de gases como el oxígeno y el vapor de agua. Se encuentra formado por un tejido especializado en llevar a cabo la fotosíntesis y sus diferentes estructuras, como por ejemplo el haz, se encarga de captar los rayos luminosos necesarios para la fotosíntesis, y a través de los estomas, que son pequeños poros, es a través del cual se lleva a cabo este intercambio gaseoso. Una planta normal presenta la siguiente estructura: un peciolo, que es con lo que se fija a la hoja, al tallo. Es un tallo más pequeñito, lámina o limbo, que es la parte ancha y por lo general plana. La lámina tiene haces vasculares que conforman la nervadura principal de la hoja, formado por venas. La capa superior es es decir, la que queda en la parte superficial, llamada haz, se encuentra en la epidermis superior. La capa de abajo, o la que queda en forma posterior al sol, se denomina epidermis inferior. Las paredes de las células epidérmicas contienen cutina, que es una sustancia resistente al agua, por lo que las capas epidérmicas ayudan a controlar la pérdida de esta. En la epidermis hay unas aberturas o poros llamados estomas, a través de los cuales ingresa el oxígeno y el vapor de agua sale de la hoja, así como también entra el dióxido de carbono. En las dos capas epidérmicas se encuentran el mesófilo y un tejido compuesto de células parenquimatosas, que corresponde al tejido especializado parénquima, en donde se encuentran contenidos los cloroplastos, en los cuales se lleva a cabo la fotosíntesis. Respecto a las características del tallo, se le denomina tallo en las plantas arbóreas, incluyendo al tronco y a las ramas principales y secundarias. A través de este tallo se distribuyen el agua y los minerales desde la raíz a las hojas y viceversa. Es parte de la estructura
que brinda sostén y es el origen de las flores, frutos y hojas. La función general del tallo es brindar sostén y dependiendo de la especie va a presentar diferentes características en cuanto a su tejido. Recordemos que existen plantas leñosas como los árboles y las herbáceas, en donde estos tejidos en las características de los tallos va a variar constantemente. A través de él se desarrolla un sistema de conducción de nutrientes que más adelante analizaremos. La raíz es la estructura que fija la planta al suelo, mantiene su posición y lleva a cabo las funciones de absorción de agua y minerales y su conducción hacia el tallo. La raíz más grande que se observa en una planta se llama raíz primaria y sus ramificaciones se llaman raíces secundarias. Hay plantas que desarrollan raíces adventicias que crecen a partir de tallos y hojas, como por ejemplo en el árbol de hule. Su función principal es fijar la planta al suelo o sustrato y ayuda en la absorción de nutrientes que son fundamentales para llevar a cabo la fotosíntesis. A estos nutrientes se les llaman savia bruta, que contiene al agua y los minerales que van a formar a los pigmentos fotosintéticos. Estructura y función de la flor. Las flores son las partes de la planta en donde se localizan los órganos reproductores. El aparato reproductor masculino se llama androceo, mientras que el femenino recibe el nombre de gineceo. Dentro de las plantas angiospermas presentan las siguientes estructuras que conforman a las flores. Dentro de las estructuras de protección se encuentra el pedúnculo, que es el tallo modificado que sostiene a la flor y sus estructuras. Los sépalos, que son hojas modificadas y que también brindan protección y sostén a los órganos que la conforman. Pétalo, que en conjunto conforman la corola, que es el conjunto de pétalos que le van a brindar extra protección y que además llevan a cabo funciones de atracción, puesto que algunas de ellas poseen sustancias como cuerpos aromáticos que pueden atraer a los polinizadores. El gineceo, que es el aparato reproductor femenino, se encuentra conformado por estigma, que es el sitio en donde se coloca el polen para llevar a cabo la polinización, el estilo, que es un tubo a través del cual viaja o se transportan los óvulos para llegar hasta el estigma, el ovario, que contiene a los óvulos, y los óvulos, que son las células sexuales femeninas de la planta. En el caso del aparato reproductor masculino, sus estructuras son llamadas en conjunto androceo y está conformado por el estambre, que es el que sostiene a las estructuras que contienen a las células sexuales masculinas, que corresponde a la antera. Esta antera está conformado por dos sacos polínicos que contienen a estas células sexuales. Dentro de las funciones de la flor es proteger a los órganos sexuales, como ya bien lo vimos. En el desarrollo evolutivo, pues asegurar la polinización se ha ido modificando con el apoyo de algunos organismos, con el cual la planta establece relaciones mutualistas en donde ambos se benefician por un periodo momentáneo. Y pues después de la polinización llevar a cabo la formación del fruto. La apariencia de las plantas en cuanto a las flores, en las partes básicas, pueden variar de una planta a otra, ya que a veces es difícil identificarlas. En algunas especies de plantas hay flores masculinas y femeninas. Estas flores se llaman flores imperfectas. Las flores masculinas se llaman flores estaminadas porque solo tienen estambres, y las flores femeninas se llaman flores pistiladas. Por ejemplo, las flores de la planta del maíz son imperfectas porque presentan esta estructura. Otras plantas, como el tulipán, contienen estambres y pistilos, se llaman flores perfectas porque tienen ambos aparatos reproductores. La flor posee una serie de mecanismos que sirven de atracción a diversos organismos que contribuyen a la fecundación, a los cuales se les denomina polinizadores. Dentro de los procesos vitales que se llevan a cabo en la planta corresponde a la nutrición.
Como ya hemos visto, los vegetales llevan a cabo la nutrición autótrofa, en la cual, a partir de materiales como el dióxido de carbono y agua, en presencia de luz y con apoyo de los pigmentos fotosintéticos, dan lugar a la formación de el alimento, que en este caso sería la glucosa, que es aprovechada en las mitocondrias de la planta, y también produce oxígeno, lo cual libera como desecho de este proceso. La nutrición o fotosíntesis se lleva a cabo en el parénquima, específicamente en la hoja de la planta. La energía luminosa se transforma en energía química a través de un proceso de reacciones que se llevan a cabo en dos etapas o eventos, como la fase oscura y la fase luminosa. Al final del proceso de la serie de reacciones que se llevan a cabo en estas dos etapas, se obtiene en la savia elaborada una sustancia llamada ribulosa, que no es propiamente glucosa, pero al pasar por una serie de beta oxidaciones van a llevar a la formación de esta sustancia, que es necesaria para proveer de energía a la planta y llevar a cabo sus procesos vitales. Durante este proceso de la nutrición, recordaremos que se lleva a cabo a partir de nutrientes inorgánicos y luz, y se lleva a cabo en dos eventos o dos etapas. En la fase luminosa, los pigmentos fotosintéticos tienen la capacidad de captar los rayos luminosos. Ocurre en la hoja. Dentro de los pigmentos fotosintéticos, el más abundante es la clorofila o el color verde. Sin embargo, existen otros pigmentos presentes en las plantas. Los estomas, que son pequeños poros que también se ubican en las hojas, captan el dióxido de carbono, el cual es fundamental para llevar a cabo este proceso fotosintético. Durante la fase oscura, el agua es transportada de la raíz hacia la hoja junto con nutrientes captados. En la fase luminosa, como ya vimos, fueron la luz y el dióxido de carbono. Llevan a cabo una serie de reacciones conocidas como ciclo de Calvin, y finalmente pues van a llevar a cabo la formación de esta sustancia conocida como ribulosa, que se va a llevar a cabo oxidaciones para finalmente producir glucosa, que se aprovechará en las mitocondrias y esta proveerá de energía. Es importante ver que esta energía luminosa es la base para llevar a cabo este proceso. En esta reacción se requieren o se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, que van a llevar a cabo a la producción del azúcar, que sería ribulosa, y después glucosa, más 6 moléculas de oxígeno que no son utilizadas en la planta y se libera durante el intercambio gaseoso. En este proceso fotosintético también se involucra el proceso de respiración celular, ya que acá, se lleva a cabo este intercambio gaseoso en el que entra dióxido de carbono, el cual la planta requiere, y libera oxígeno, el cual es un desecho de este proceso. Otro de los procesos vitales que se lleva a cabo en los vegetales y que es fundamental es el transporte de nutrientes. Para poder llevar a cabo la fotosíntesis son necesarios el dióxido de carbono, que es absorbido por las hojas, y el agua, que es absorbido principalmente por la raíz. Para transportar esta sustancia, así como los nutrientes elaborados por la planta durante la fotosíntesis, es necesario el desarrollo de un tejido conductor. Pueden ser de dos tipos: xilema, que conduce el agua y las sales disueltas, llamada savia bruta, y el floema, que conduce sustancias nutritivas como glucosa, por ejemplo, que se encuentra en la savia elaborada. El xilema está formado por dos tipos de células alargadas y estrechas en forma de tubo, llamadas traqueidas, que son células leñosas, mientras que el floema está formado por tubos cribosos unidos de forma continua. Las células cribosas contienen citoplasma vivo. Otro proceso corresponde al intercambio gaseoso. Las plantas no tienen un sistema de excreción complejo. En ellas el agua, el vapor de dióxido de carbono y el oxígeno se excretan por difusión y evaporación a través de estomas en las células epidérmicas y lenticelas que se encuentran en el tallo y raíces.
En el caso de los estomas, son estructuras porosas repartidas en la epidermis de la planta. Cada estoma está constituido por dos células de protección que pueden cambiar su forma según la presencia o ausencia de solutos como la glucosa o el agua. Las plantas desarrollan estructuras llamadas lenticelas que intervienen en el proceso de excreción. Son masas de células que sobresalen de la epidermis del tallo y tienen aspecto de abultamientos porosos y sirven para facilitar el intercambio de gases.